Realmente un placer estar en este encuentro de jueces y me valgo la oportunidad para rendir homenaje a esta labor abnegada y tantas veces incomprendida, pero sumamente valiosa en una sociedad. Eh, Zygmunt Bauman es un filósofo fallecido hace poco que nos dice que vivimos tiempos líquidos. Antiguamente, en verdad hasta hace no mucho tiempo, la modernidad nos traía ciertas ideas. Confiamos en las instituciones, confiamos en el Estado, confiamos en un montón de cosas. Teníamos muchas certezas. Pero hoy en día, esa sociedad que aparentemente era sólida se ha ido derritiendo. La modernidad se ha vuelto una modernidad líquida, y de ahí el título del libro de Bauman. Hoy en día pasa como si se hubieran ido derritiendo las instituciones, los valores y todo aquello en que creíamos. De modo que la sociedad ya no se siente protegida por el Estado o confía muy poco en él. Ahora estamos ante fuerzas que ni el Estado puede controlar, fuerzas que nos amenazan como sociedad y a las que puede terminar el propio Estado sometiéndose sin más, sin pretender recuperar su debido lugar. Vivimos entonces en cierta orfandad y en ese contexto los jueces tienen que actuar y resolver una serie de problemas, una serie de cuestiones, tarea que es sumamente delicada, toda vez que muchas veces partimos sin rumbo, sin ideas, sin algo que nos pueda orientar. El tema que nos reúne es la identidad. Salvador Giner decía que el tema de nuestro tiempo es la identidad, lo decía antes que empezara este siglo, y tuvo razón. Pero con la identidad nos pasa pues que, entendiendo ya que existe este derecho reconocido por primera vez en la Constitución vigente aquí en el Perú, no cabe duda que existe este derecho y que todos tenemos derecho a identidad. El problema es cómo entenderla. ¿Somos lo que somos o somos lo que queremos ser? Por ejemplo, hace unos días salió la noticia de un señor, un holandés, tenía 69 años, bueno, tiene 69 años, y ha pedido que lo reconozcan como de 49. ¿Por qué se siente así? Bueno, yo la verdad me ganaría la demanda también, ¿no? Me anotaría ahí, ¿ah? Yo también me siento de 28, pues, pero bueno, pues, claro, la cuestión es, ¿puede la edad definirse en función de la voluntad? Fíjense que en España, por ejemplo, hoy en día, cualquier señor, bien señor, o cualquier mujer, bien señora, va a registro civil y dice, yo quiero que me cambien de sexo, de hombre a mujer, y lo cambia, sin pedirle nada, ningún documento, por la sola voluntad, por la sola voluntad. Y claro, y esto lleva a que, por ejemplo, pase en algunos lugares, por ejemplo, que la noticia de un hombre que pide cambiar su identidad sexual a mujer para jubilarse antes, ¿no? Entre otras cosas raras que podrían darse a partir de una idea tan abierta y a veces pues tampoco inmediatamente dada, ¿no? Otra cuestión, por ejemplo, en Argentina, 2 diputadas han presentado un proyecto para que se borre del DNI de ellos en la categoría de sexo, que se elimine de todos los documentos, porque dice que el término sexo es algo arbitrario, invasivo, discriminatorio, inútil y confuso, y que el Estado debe respetar el género autopercibido de cada uno. Entonces, ¿está bien eso? Entonces, ahí podemos preguntar, ¿no? Y les dejo a ustedes la pregunta, ¿qué importancia tiene que aparezca el sexo en el DNI? ¿Es algo que debería desaparecer? Otro tema de discusión vinculado con la identidad. Por ejemplo, hay grupos de personas que defienden derechos de los discapacitados que dicen, el hecho que en el DNI diga que una persona es discapacitada es una forma de discriminación. Pregunta, ¿realmente es una forma de discriminación o es una forma de protección? Entonces, vean ustedes cuántas dudas pueden haber respecto a la identidad, entre otras más que nos podemos plantear. 2 preguntas fundamentales a partir del tema que nos reúne en esta ocasión. La primera, si debe ampararse siempre una demanda de impugnación de paternidad si una prueba de ADN demuestra que el interesado no es el padre biológico, o también podría preguntarnos si debe ampararse siempre una demanda de reconocimiento de paternidad si una prueba de ADN demuestra que el interesado es el padre biológico. Ambas cosas finalmente se relacionan. Y tenemos aquí un lío, ¿no? Un lío sobre todo para ustedes, que tienen que resolver, y claro, hay una verdad biológica, hay una verdad social, hay una verdad legal, hay una verdad procesal, y eso es un lío. Y además, a veces se habla, sí, la filiación biológica. Y a veces, no, la voluntad procreacional. A veces no nos interesa el niño. Y muchas veces parece que simplemente las cosas se acomodan según la conveniencia. Yo quiero resolver esto, busco tal idea. Quiero resolver esto y busco la otra. Y las cosas no pueden ser así. Por eso la importancia de que se trate este tema en este evento. El magistrado civil, dice Jorge Perano Facio, no es un investigador o todo trance de la verdad. No lo es ni puede serlo. Su cometido, en cambio, es procurar aproximarse limitada y selectivamente a la verdad. Como decía Popper,
Es difícil llegar a la verdad, es imposible, pero podemos tratar de acercarnos a ella. Y entonces, a través de la discusión racional y abierta, podemos tratar de acercarnos lo más posible a ella, aun cuando sea, en verdad, imposible llegar a la verdad absoluta. Pero en esta tarea, entonces, por ejemplo, tenemos ahí el tema, ¿no? Paternidad biológica versus paternidad voluntaria. ¿Qué debe prevalecer? ¿Existe una sola respuesta para todos los casos? Bueno, ahí desde ya podemos adelantar, siguiendo también la línea de la doctora Mosquera, que no hay una sola respuesta para todos los casos. Pero en este lío, en esta complicación que tenemos sobre la materia, la jurisprudencia ha sido variada. Aquí tienen ustedes alguna, es una casación Lima Norte, rechazó admitir el retorno de los hijos del demandante sustraídos ilegalmente y traídos al Perú por su madre, en función del interés superior del niño, ¿no? En tanto, se consideró que un nuevo cambio de país podría afectarlos, ¿no? Es una decisión. Entonces, aquí, pues pese a que se habían traído ilegalmente, se dejaron los niños acá, ¿no? Un caso en donde observa Rosano Sotomarino que llama la atención que este expediente no hubiera habido una pericia psicológica y un freno social sobre la situación de los niños. Siguiente. Esta es otra casación del Santa. Admite el pedido del demandante en cuanto impugna el reconocimiento realizado por el esposo sin que éste lo haya negado. A pesar de que se da preferencia al reconocimiento de un tercero a través del ADN, en los fundamentos de la sentencia se puede apreciar que se opta por la estabilidad familiar, ya que el demandante y el menor habían originado lazos filiatorios entre ellos, ¿no? O sea, otro criterio distinto. Así, se determina que el padre biológico puede reconocer al hijo de mujer casada, teniendo en cuenta que el derecho de identidad del menor prevalece sobre la presunción de paternidad. Luego tenemos otro caso, este es en Puno, la casación 3801-2010, pone énfasis en priorizar el interés superior del niño sobre la estabilidad familiar. Sin embargo, aquí observa Torreblanca, que comenta el tema, lo curioso es que tanto sentencias que establecen la primacía de la verdad biológica como sentencias que establecen la primacía de la estabilidad familiar hacen alusión al principio de interés superior del niño, ¿no? En realidad, todos estamos de acuerdo en el principio de interés superior del niño. El problema es que tiene las más diversas interpretaciones. En nombre del interés superior del niño, por ejemplo, se pretende avalar la maternidad subrogada. En nombre del interés superior del niño se pretende cuestionarla, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema conceptual que debe resolverse. Otra casación, esta es de Arequipa, es casación 3797-2012, ahí viene, dice, en algunos casos, a pesar del fenecimiento del plazo de impugnación, la verdad biológica debe imponerse a verdad legal, ¿no? Esto por el límite que hay para negar la paternidad. Pero para ello, tienen que haber situaciones de especiales límites que tienen que analizarse rigurosamente, ¿no? A fin de, pues en este caso, ver por qué se desobedece el mandato legal del Código Civil para dar preferencia a la Constitución. En este caso, que lo tenemos enfrente, ello no ocurre porque se dice que la demanda fue planteada porque el recurrente escuchó de algunas personas versiones que no sería el padre menor, y habían pasado 17 años del nacimiento de este, en circunstancias además de que el menor sufría de una hemiplegia espástica y trastorno psicótico, y en circunstancias en que el demandante no alega que su voluntad haya estado viciada en el momento en que aceptó la paternidad, que ahora pretende negar. Y entonces aquí se dice, el mero capricho no posibilita amparar este tipo de peticiones. Otra casación es 563-2011, reconoce el derecho de una pareja a mantener como hijo a un niño que no eran sus padres, el cual les había sido entregado provisionalmente en adopción. Entonces, al haber en este caso dudas sobre si la madre biológica había dado su asentimiento o no, se consideró que debía preferirse el derecho del niño a mantener una familia cuya salud física, solvencia moral de los preadoptantes estaba acreditada. Así la decisión se apartó de la previsión contenida en el artículo 376, inciso quinto del Código Civil. Otra decisión aquí de Lima Norte, la casación 18331, dice el artículo 395 del Código Civil no prohíbe al reconociente la posibilidad de que pueda impugnar reconocimiento, ya que si este es válido asume el carácter de irrevocable. Sin embargo, dice, cabe la impugnación por dos vías. Uno, la acción de invalidez, y otra, la acción de impugnación propiamente dicha. En Guaura también hay aquí otro caso que llega a ser objeto de una casación, en donde se establece que si se tiene en cuenta que el reconocimiento es una manifestación de voluntad, entonces, como acto jurídico, es susceptible de aplicar criterios de nulidad y anulabilidad para traerlo abajo. También tenemos otro caso más en Guaura, donde el señor J.M. interpone demanda impugnando su paternidad sobre una menor, pidiendo que se anule el reconocimiento que había hecho. Este señor decía que reconoció a la niña con engaños de la mamá y pidió que se excluya su nombre de la partida de nacimiento del menor.
Y entonces el hombre dice, hagan una prueba de ADN a esta niña para que vean que no es mi hija. Y la madre se niega. La madre se niega. La madre dice, no, porque le voy a ocasionar un trauma a mi hija. Y entonces, en primera instancia, se declaró fundada la demanda, la de vista también, pero cuando el caso llega a ser visto en casación, la Corte Suprema declaró fundada la casación, nula la sentencia e improcedente la demanda, revocando lo resuelto anteriormente. ¿Y por qué? Porque se dijo que la menor fue reconocida libremente por el demandante. Y señala que la consideración de la identidad dinámica de la persona va más allá del dato genético y hace referencia también al vencimiento del plazo para negar la paternidad. Claro que en este caso lo curioso es que si bien la sentencia habla del derecho a la identidad, no resulta claro cómo así, en nombre de identidad, se niega el derecho a la identidad del demandante. Hay otro caso más en Guaura, donde se dice que la procreación constituye el presupuesto biológico fundamental en la constitución de la relación jurídica paterno-filial. Pero esa filiación, dice, otorga una identidad que en primera instancia es estática, pero que luego se irá realizando en el acontecer diario de una manera dinámica y proyectiva. También hay un pronunciamiento de la Corte Suprema a raíz de una consulta de Trujillo, siguiente por favor, donde se expresa que los derechos a identidad y a la verdad priman sobre la norma que establece que el reconocimiento del hijo matrimonial, extramatrimonial, no admite modalidad y es irrevocable, ya que se debe preferir la norma constitucional al demostrarse mediante una prueba de ADN que quien aparecía como padre en la partida de nacimiento no era tal. Y así tenemos otro caso de inmigración del Código Civil en Arequipa, es un caso que se dio, se inaplica el Código Civil para dar preferencia a la identidad biológica, siguiente por favor. Y bueno, el artículo 401 del Código Civil que ustedes conocen, ¿no?, que señala la posibilidad de que el hijo mayor de edad reniegue la paternidad que sea declarada, revela que la persona reconocida no puede verse obligada a aceptar una paternidad que conoce que no corresponde a la realidad biológica. Pues bien, la Convención de los Derechos del Niño nos habla de derecho de identidad, no voy a mencionarlo porque ya se hizo referencia a ello. El Tribunal Constitucional ha resaltado en distintas sentencias el interés superior del niño y que debe ser preferido ante cualquier otro interés, ¿no? Cualquier otro interés, y esto es fundamental sobre todo en temas de familia, ¿no? Cuando a veces se piensa a la hora de ver el tema de la tenencia, por ejemplo, la conveniencia de los padres y no la conveniencia del niño, ¿no? Y hay unas ciertas figuras extrañas de tenencia compartida en donde los padres pueden salir más o menos satisfechos, pero el niño termina siendo el perjudicado. Bueno, hay distintas sentencias, hay otra más en el expediente 040-58-2012, en donde se dice que los derechos de niño y adolescente tienen fuerza normativa superior no solamente en la producción de las normas, sino también en la interpretación, siendo un principio ineludible, ¿no?, para el Estado de la sociedad. Muy bien, entonces está clarísimo que el principio de interés superior del niño es fundamental en todos estos efectos. El asunto es cómo lo aplicamos. Y aquí también viene algo importante. Hacíamos referencia hace poco a cómo definir la filiación. Se puede definir la filiación biológicamente, como naturalmente sería, pero también se habla mucho de, por ejemplo, la voluntad procreacional, que se inscribe dentro de un contexto de un mundo en donde nuestros deseos constituyen una fuente fundamental para nuestras aspiraciones, debiendo tenerse en cuenta, sin embargo, que el que algo sea un deseo no significa necesariamente que sea un derecho. El Comité de Bioética de España, pronunciándose respecto a la maternidad subrogada, ha dicho lo siguiente el año pasado, nomás en mayo: nuestra sociedad ha tendido a promover la satisfacción de los propios deseos, pero no tanto asumir las responsabilidades que esos deseos pueden traer consigo. En una época que proclama la libertad para cambiar de identidad individual cuando así se desee, no se puede afirmar al mismo tiempo que el deseo es garantía y cumplimiento de los compromisos contraídos. O sea, que el solo deseo pueda ser la base de una relación jurídica es algo que tiene que verse con muchísimo cuidado. Porque si la base, por ejemplo, de una relación paterno-filial es el deseo, muy bien, yo hoy día deseo a mi hijo, lo quiero mucho, lo adoro y lo abrazo. Mañana ya no le deseo, ya me aburrió, me deshago de él. Entonces es un tema en el que hay que actuar con mucha prudencia, ¿no? Aquí también otra cosa, haciendo referencia un poquito más al tema de la salud del bien de alquiler, por ejemplo, ¿no?
se alude muchas veces a la salud reproductiva para en su nombre admitir el vientre de alquiler, amparándose el interés personal sin pensar por lo general en el otro, haciéndose de la autodeterminación un derecho sin más límites que la sola voluntad de uno mismo, ¿no? Y es una cosa que se repite y se va dando constantemente, ¿no? El pensar en el interés personal antes que en el interés del otro. Tema que es fundamental en una serie de cuestiones. Por ejemplo, si hablamos del aborto, si hablamos de nueva forma de matrimonio, en fin, todos estos temas tenemos que partir siempre pensando no en el interés personal, sino sobre todo el interés de la persona más débil, que en este caso es el niño y que no tiene ninguna oportunidad de hablar. En esto de dejar las cosas a la voluntad, pues también podríamos sin querer encontrar un amparo al aborto o un amparo a la venta de menores. Porque si pensamos que la relación paterno-filial se basa en la mera voluntad, entonces pues debería permitirse que se vendan niños por aquí y por allá, lo que obviamente sería una barbaridad. Entonces ahí hay una cosa en la que tenemos que pensar un poco más, porque de repente, con buenas intenciones seguramente, terminamos de repente abriendo algunas puertas que pueden ser peligrosas, porque si seguimos en esa senda, podríamos llegar a algunas conclusiones nefastas. Aquí también otra cosa a mencionar, ¿no? Es que se habla muchas veces del derecho al hijo, ¿no? Yo quería hacer aquí algunas acotaciones muy puntuales, ¿no? En primer lugar, no hay un derecho al hijo, ¿verdad? O sea, uno tiene sus hijos a los que los quiere uno, sí, pero no son un derecho, no son hijos, no son un derecho. ¿Verdad? Yo quiero a mi mamá y mi papá, pero tampoco soy un derecho de ellos. Tengo deberes con ellos, pero no es que sea un derecho de ellos. Las personas son sujetos de derecho, no son objeto de derecho. No cabe tener derechos de las personas. Claro, uno puede decirle a alguien, un momento apasionado, eres mía. No, en verdad nunca somos de nadie, ¿no es cierto? No somos de nadie. Es una frase metafórica, literaria y nada más que eso. Ninguna declaración de derechos humanos habla de derecho al hijo, que muchas veces se menciona. El niño debe ser siempre considerado un fin, no un medio al servicio del deseo, ¿no? Por otro lado, un tema que quería comentarles brevemente, creo que se ha pasado una diapositiva en la anterior, ratito. ¿La anterior? Ya, ahí nomás, gracias. Fíjense, aquí hay una cosa también que quería mencionar. No se puede considerar la función procreativa como un derecho humano, pues no es algo que depende de la libertad, sino que hablamos de procesos de naturaleza. Warnock dice, la procreación no es una necesidad básica que pueda generar la obligación de que se satisfaga, del mismo modo por lo menos que lo hace la nutrición. Y por último, no se debe confundir deseos con derechos. Y aquí entro a otro tema que me parece importante con relación a la identidad y que justamente la doctora Mosquera tocó hace un ratito. Existe hoy en día la posibilidad de tener hijos vía fecundación artificial. Pero hay una serie de problemas que se vienen advirtiendo en los últimos tiempos. Por ejemplo, hay muchas clínicas que ofrecen el servicio, pero ninguna habla de los riesgos médicos que hay. Y hay estudios en Inglaterra, China, Francia, Estados Unidos, que revelan que en el caso, por ejemplo, de la fecundación asistida, hay un mayor margen de algunos problemas de salud que en otros casos. No digo con eso que el niño concebido mediante fecundación asistida se va a morir, no. Pero hay estudios que demuestran los mayores riesgos que puede haber en estos casos frente a determinadas enfermedades. Pero aparte de eso, a ver, avance un ratito, pues, ya. Otro problema que tiene que ver con la identidad, fíjense, se conciben niños mediante fecundación asistida buscando muchas veces donantes anónimos. Esto puede llevar a casos como el Bertolt Wisner. Este señor, fíjense, se descubrió un día que este médico que dirigía una clínica de fertilidad era padre nada menos de entre 300 y 600 niños. ¿Por qué? Iban las mujeres que no podían tener hijos, ¿no? Mejor dicho, el marido no podía tener, y le decía a la pareja, no se preocupen, va a conseguir un donante. Se iba la persona y él mismo, pues, ¿no? Entraba al cuarto al lado, ya, señora, buena noticia, hay un donante. Y era el señor, ¿ya? Y así el hombre, pues, llegó a concebir entre 300 y 600 hijos que estaban esparcidos, desparramados, hermanos entre ellos, con todos los ricos que implica. El problema es que esto se supo cuando el señor ya se había muerto. Entonces, hay tremendo problema. Siguiente caso. Sarah P. es el caso de una chica en Alemania que consiguió el año 2013 que un tribunal alemán reconociera que el derecho a la identidad es un derecho humano que está por encima del supuesto derecho al anonimato del donante o el supuesto derecho a la intimidad de sus padres. El Tribunal Constitucional ya había confirmado antes un caso anterior sobre la obligación de informar sobre los datos de donantes anónimos.
Otro caso más. Bueno, que no hay otro caso. Esta es otra cosa. En Estados Unidos, en Argentina, en distintos países, ya hay movimientos de personas concebidas mediante fecundación asistida que quieren conocer su identidad. Ya hay, fíjense ustedes que tradicionalmente cuando se habla del tema se dice, no, acá prima la intimidad. Y no es así. Hay varios países donde se admite la posibilidad de que uno conozca su origen biológico. Y esto merece una explicación adicional. Si por ejemplo, cualquiera de nosotros, después de este evento, no, después nos tiene que quedarse hasta la tarde, creo, bueno, en la noche llegan a su casa y conversan con su mamá, a quien han ido a visitar, ¿no? Y después, ¿qué has hecho día? Bueno, fue una conferencia bien interesante, doctora Mosquera, y después una conferencia bien aburrida. Así, ¿y de qué te habló? Bueno, habló este señor de la fecundación asistida, ¿no? Y cómo así pueden haber hijos que son de otros padres. Y su mamá le dice, ay, hijito, me olvidé de decirte, hace tiempo quería decirme, me disculpa. No, ¿qué cosa? Quiero decirte que tu papá no es tu papá. ¿Quiere usted? Mamá, ¿me pasa la ensalada? No, mamá, quiero saber quién es mi papá. No parezco con ese papá. No. Pero para saber, digo, por lo menos, porque para mí sería importante saber si mi padre biológico, por ejemplo, es Alan García, o es Julio César Uribe, ¿ya? O es Alejandro Toledo, bueno, espero que vamos a tener su mal gusto, pero en fin, aquí hay una cuestión importante, ¿no? Toda persona, en mi modesta opinión, debe tener derecho a conocer su identidad biológica si es que quiere. Si es que quiere. Hay personas que prefieren no saber. Es como la muerte. Si a ustedes le dicen, quisiera saber qué día vas a morir, hay gente que dice, prefiero no saber. Perfecto. Hay gente que dice, yo sí quisiera saber. Perfecto. Lo mismo aquí. ¿Ya? Lo mismo aquí. Y esto por razones, en primer lugar, de salud. Si mi padre es diabético, yo debo saber que mi padre biológico es tal persona para saber que tengo riesgos de enfermedad. Y al revés también. Además, por una cuestión de principio. Se dice a veces, no, es que esto depende de la intimidad del papá. No, un momentito. Ya, yo le puedo preguntar a mi mamá y papá, y ustedes tampoco lo van a hacer jamás, cómo me concibieron, ¿no? ¿Dónde lo hicieron? No, esas cosas no pregunta uno. Uno prefiere pensar que nació como Jesús por el Espíritu Santo. ¿Ya? Pero sí tengo derecho a saber quién es mi padre biológico, quién es mi madre biológica, eso sí, si es que quiero saberlo. El problema es que no tenemos acceso a esa información, ¿no? Aquí entonces hay un movimiento de Estados Unidos, este es otro movimiento más, hay otra página más, otro caso. Henry Koch es un tipo que era donante de esperma. Y un día se enteró que tenía una enfermedad, un síndrome, el síndrome de Lynch. Y este síndrome es mortal, pero si se detecta con tiempo se puede tratar. Entonces, la desesperación de este señor era poder encontrar todos los niños que habían sido concebidos con sus espermas, para avisarles, oye, por si acaso tienes esta enfermedad y puedan ser tratados. La frustración fue el no poder encontrarlos. Siguiente caso. Sobre la prueba del ADN, algunas cuestiones muy puntuales. En primer lugar, ¿cuál es el sustento de la prueba, su aplicación, en fin? El principio de veracidad, ¿no? O favor veritatis para salvaguardar la identidad biológica. Ahí está el fundamento esencial, ¿no? Indiscutible de la prueba. Sí, ahora, ¿tiene ventajas? Claro, tiene ventajas. Da certeza a la paternidad, da una certeza casi absoluta. Una proyección ad infinitum en el tiempo, ¿no? Si la prueba de ADN demuestra que soy el padre de ese niño, bueno, eso no va a cambiar. A diferencia de mera voluntad procreacional que puede valerse. Hoy día puedo decir que me siento papá de tal persona, mañana no. Lo que no pasa con el ADN. ¿Cuáles son los límites? La seguridad jurídica, ¿no? Claro, tiene que haber un plazo límite, ¿no? De hecho, el plazo del Código Civil 84 de 90 días es limitadísimo y absurdo. Pero tampoco puede ser que haya un plazo abierto y definido. La buena fe. Claro, si yo me caso con una chica que tiene una niña que no ha sido reconocida, y yo por amor a ella y a la niña, reconozca a la niña, si años más tarde me pego con la señora y dice, no sabes qué, identidad biológica, no es mi niña, chao. No, hay una cuestión también ahí de buena fe. La estabilidad del niño también que es fundamental, como se ha mencionado hace un momento. Ahora, los riesgos. Los riesgos son la aplicación por puro morbo, ¿no? Es decir, el origen biológico simplemente porque sí. Encontrar un fundamento para el divorcio sin importar a uno las consecuencias que puede tener para el niño, o el uso simplemente para eximirse ciertas obligaciones dinerarias, ¿no? Entonces, una reflexión aquí es que no siempre basta el dato genético para cuestionar la paternidad. Y aquí podemos entrar ya a la parte final con algunas ideas. En primer lugar, la identidad no se circunscribe a lo biológico, pero tampoco se puede reducir a la mera voluntad. La procreación constituye el presupuesto biológico fundamental para la constitución de la relación paterno-filial. Sin embargo, dicha identidad, si bien tiene un origen estático, se va desarrollando dinámicamente en el tiempo, como ya se ha dicho, lo cual tiene que tenerse en cuenta
al cuestionarse la identidad de una persona. Por otro lado, el estudio de los problemas expuestos debe partir siempre de la consideración del principio del interés superior del niño. Esto como punto de partida. Pero también teniéndose presente que la sola mención al mismo no constituye razón suficiente para tenerlo por justificado. Hay que explicar por qué. ¿Cómo así es que tal cosa responde en verdad al interés superior del niño? Los expedientes en los que se plantea el conflicto entre la identidad biológica y la identidad social o la posesión de Estado deben resolverse evaluando específicamente cada caso, siendo esencial el principio Fabro-Fili como criterio guía que debe interpretarse y aplicarse ad casum. El interés superior del niño en la determinación de su filiación es una cuestión entonces aquí esencial. Aquí también tenemos que tener en cuenta un viejo principio que viene de Aristóteles, la frónesis, la actitud fronética, la prudencia en los conceptos, en el uso de los términos y las distintas categorías, la prudencia al hablar de la sola voluntad, la prudencia en la definición de una serie de conceptos. Entonces, aquí tenemos que tener también mucho cuidado en ese sentido. El profesor Luis Díaz Picasso dice, ante el interés de los hijos, el interés de los padres se sacrifica y cede. Estoy seguro que de repente se podría cuestionar esto académicamente, pero si ustedes son papás saben que lo que yo digo es verdad. La bioética puede servir también de ayuda fundamental para la resolución de varios de estos conflictos, teniendo en cuenta su naturaleza humanista e interdisciplinaria. Ahora, una cosa importante aquí es, dentro de esta perspectiva de actuar con prudencia, humanistamente y con un criterio racional, por ejemplo, hay que tener cuidado con algunas cosas que se repiten sin hacer mayor análisis de ellas. Por ejemplo, muchos juristas, abogados, profesores, jueces, políticos, dicen, lo que no está prohibido está permitido. Y eso se aplica para todo. Y ahí hay un tremendo error. Por ejemplo, no hay ninguna norma, de repente, que me prohíba ir a clases llevando a mi perro, pero no lo puedo llevar. No hay ninguna norma que me prohíba lavar mi ropa aquí en la Plaza de Armas. No hay ninguna norma que me prohíba, pero no lo puedo hacer. De repente a mis hijos no les he dicho, prohibido que tu enamorado duerme en la casa, pero saben que no lo puedo hacer. ¿Y por qué? Porque el derecho tiene normas expresas, pero también normas tácitas. Y además, el derecho, siguiendo una perspectiva tridimensional, no solamente es norma, es también hechos y son también valores. Aparte del orden público, de buenas costumbres, aun cuando este último término puede ser, por ejemplo, a veces cuestionado. Un comentario entre paréntesis, un caso interesante en Argentina. 2 chicas hicieron topless en una playa en Argentina. Las llevaron ante el juez, la llevó a la policía y se dijo, se les acusó de ir contra buenas costumbres. ¿Qué dijo el juez? Dijo, muy bien, siempre se ha considerado que hacer topless atenta contra buenas costumbres. Sin embargo, eso ya no vale ahora, ¿no? Y entonces la dejó ir en paz, ¿no? ¿Pasar con esa acá? Bueno, no lo sabemos. Otra cosa, nada mejor que los jueces para advertir de los vacíos y deficiencias en la legislación. En tal sentido, los jueces no solo deben subsanar las omisiones del legislador, sino plantear propuestas legislativas siguiendo lo dispuesto en el artículo 10 del título primero del Código Civil a fin de optimizar la normativa vigente y adecuarla. Y aquí hay una cosa que debo decir abiertamente. Hay muchos problemas en la legislación. Un Congreso distraído en cuestiones políticas en vez de mejorar las leyes. Sin embargo, tampoco eso significa que caigamos en la tentación de que el juez termine supliendo al legislador. Una cosa es interpretar, adecuar las cosas, y otra cosa es reemplazar al legislador. Hay cosas en las que sí cabe interpretación, sí, pero hay otras cosas en las que hay que hacer es presentar un proyecto formalmente y que se modifique la norma. Porque si no, puede haber algunos riesgos a la seguridad jurídica. Muchos abogados tienen ese problema. O sea, acá de repente me toca un juez que piensa así, acá uno que piensa así. Lo mejor sería que haya una norma que precise las cosas en aquellos casos que sea necesario. Repito, no siempre. Porque hay una cosa de mí que es cierto. Si queremos resolver algo aplicando la Constitución y hablando, pues, aplico el control de constitucionalidad, podemos justificar cualquier cosa. Las normas y principios constitucionales son bastante amplias como para permitir distintas cosas. Por ello es muy importante la labor profesional, responsable de los magistrados. Es importante
su interés en capacitarse, en investigar, etc. Por ello, la relevancia de eventos de este tipo. Una cosita más, dos cositas más para terminar rapidito. Una idea que se me iba por ahí. El conocimiento de la verdad biológica, ojo, no implica o no tiene que implicar paternidad. ¿Ya? Mi opinión es que la persona que quiere puede conocer su identidad biológica, pero eso no significa que ese padre biológico sea su padre. No, son dos cosas distintas. Sobre el tema hay distintas posiciones. Hay quienes piensan que si yo sé, que yo no tengo derecho a saber quién es padre biológico, si nací mediante fecundación asistida. Hay quienes piensan, no tienes derecho a saber quién es tu padre biológico, pero sí a saber cuál es su perfil médico. Otra teoría dice, tienes derecho a saber quién es tu padre biológico, conocer el perfil médico y conocer quién es. Otra posición más extrema dice, tienes derecho a conocer tu padre biológico, su perfil, saber quién es, y además demandar la paternidad. Creo que tampoco es esa la idea. No podemos ir a extremos. Aquí se habla simplemente del derecho a conocer una verdad biológica que no necesariamente termina la paternidad, lo cual tiene que evaluarse y verse con cuidado. Algunos ejemplos muy puntuales de cómo así la cuestión biológica puede plantearnos algunos temas de discusión, ¿no? Dos casos rapiditos, ¿ya? Se lo dejo a ustedes para que lo piensen. Primero, hay un caso que comenta la profesora María Murillo. Dice, una prostituta tiene un cliente y resulta que la prostituta quiere tener un hijo. Entonces se las ingenia para salir embarazada del cliente, entre comillas. Y sale embarazada. Entonces ella se pregunta, ¿el hijo que tiene la prostituta, ¿ya? ¿Es hijo de este señor o no? Mejor dicho, el cliente, el prostíbulo, ¿tiene deberes con esta criatura o no? ¿Ya? Para ella, por ejemplo, la doctora Murillo, ella piensa que no, porque no había ninguna voluntad. No, es una idea. ¿Ya? Fíjense cómo ahí el tema de la voluntad puede llevarnos a ciertas conclusiones que de repente no todos compartimos. Otro caso que bien curioso. Una pareja en Estados Unidos, eran bastante apasionados, pero querían evitar la posibilidad del embarazo. Y entonces, voy a tratar de ser elegante en los términos, en vez de tener las relaciones típicamente conocidas, tenían unas relaciones de tipo atípico, ¿no? Relaciones impropias en términos de Bill Clinton, en donde no había el contacto sexual ordinario, sino un contacto sexual de una naturaleza muy diferente, una vía alternativa. ¿Ah? Y entonces, en una de esas, están en plenos escarcelados amorosos, y pues llegan al momento cumbre, en el caso del varón, y la mujer, astutamente, aprovecha el descuido emocionado del caballero para agarrar su semen y guardarlo en un frasquito. Al rato se va con su frasquito corriendo a un laboratorio. Y después se hace inseminar y sale embarazada el hombre. La pregunta es, ¿el hombre es padre del niño o no? ¿Ah? Es un caso real que se ha dado, ¿no? Claro, la chica bastante malvada, ¿no? En ese caso, claro, obviamente el hombre no quería ser papá. Es más, ni siquiera, como en el caso de la prostituta, había riesgo del embarazo, porque no había relación sexual consumada por la vía ordinaria, ¿no? Sin embargo, aquí parecería que, pues, hay una cuestión natural. El hijo es el hijo y el señor es el padre, porque el niño tiene derecho a un padre. Ahora, que el hombre demande a la mujer todo lo que quiera, pero ese niño tiene un padre y el niño no tiene por qué pagar, ¿no?, por las barbaridades que pueden hacer los papás. Una cosa para terminar, hay una frase por ahí de Salvador Giner de España, dice a propósito de ustedes que tienen la labor tan delicada de buscar la verdad cuando resuelven procesos. Lo que nos hace libres no es la posesión de la verdad, sino el esfuerzo por descubrirla. Muchas gracias.